Estados Unidos acaba de sacar de la cárcel al general que manejaba la seguridad de Sinaloa. Y pasamos a otro tema. El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, salió de la prisión de Brooklyn luego de estar 3 meses detenido en los Estados Unidos, en donde lo hace mientras sigue abierto el proceso en el que sus propios fiscales lo acusan de cobrar $100,000 al mes a los chapitos. El nombre del general es Gerardo Mérida Sánchez. Fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, bajo el gobierno de Rubén Rocha Moya. Antes de eso, pasó décadas dentro del ejército mexicano, con mando en distintas zonas militares. Y según la acusación estadounidense, mientras estuvo a cargo de la seguridad del Estado, habría avisado a la organización criminal sobre al menos 10 operativos contra laboratorios y casas de seguridad, dándole tiempo para retirar droga y gente antes de que llegara la policía. Eso no es un rumor de redes sociales, está escrito en documentos judiciales de un tribunal federal de Nueva York, y ahora ese mismo hombre ya no aparece registrado como preso. Las cosas se aceleraron rápido. Mérida Sánchez fue detenido en mayo, cuando entró a territorio estadounidense desde México y quedó bajo custodia en Arizona. Poco antes había intentado protegerse con un amparo en Michoacán, pensado para frenar una posible detención o extradición, pero terminó de todas formas en manos de la justicia de Estados Unidos. Fue trasladado a Nueva York y compareció ante un juez federal en Manhattan, donde se declaró no culpable de los cargos que enfrenta: conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento. Son cargos que, de confirmarse una condena, podrían dejarlo décadas en prisión. Pero hace apenas un par de días, trascendió algo que cambia el tono de toda la historia. Los registros del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos muestran que Mérida Sánchez dejó de estar bajo custodia desde el 11 de agosto. Salió del centro de detención de Brooklyn, donde había pasado los últimos 3 meses, y ahí no termina, empieza, porque ninguna autoridad ha presentado un documento judicial que confirme que se trate de una liberación formal. Las propias reglas del sistema penitenciario estadounidense señalan que una persona puede dejar de figurar en custodia por varias razones distintas: un traslado a otra instalación, el paso a libertad supervisada o el inicio de una colaboración con la Fiscalía a cambio de beneficios procesales. Medios que cubren el caso en Estados Unidos y en México coinciden en algo: hay conversaciones abiertas entre las partes sobre el futuro del proceso, y una audiencia que estaba programada para este mes fue pospuesta sin nueva fecha pública. Nadie ha confirmado todavía que Mérida esté cooperando. Esa es la hipótesis que circula, no un hecho probado, pero encaja con un patrón que la Fiscalía estadounidense ya ha usado antes en casos de narcopolítica: reducir una condena a cambio de información que sirva para construir otros casos. Y aquí conviene detenerse en la dimensión real de lo que hay detrás de este hombre. Mérida Sánchez no es un acusado aislado, forma parte de una acusación mucho más grande, presentada en abril por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, que también incluye al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros 8 funcionarios y exfuncionarios del Estado. Es la primera vez que la justicia estadounidense presenta cargos formales de narcotráfico contra un gobernador mexicano en funciones, no contra un exfuncionario, contra alguien que sigue gobernando. Ahí está la diferencia con otros casos que ya conocíamos. México ya había visto caer a secretarios de seguridad acusados de proteger al narco, como Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos después de dirigir la Seguridad Pública Nacional. También hubo gobernadores señalados por corrupción y vínculos criminales, como Tomás Yarrington en Tamaulipas o Javier Duarte en Veracruz. Pero ninguno de esos procesos alcanzó a un gobernador todavía en el cargo, con la maquinaria completa de un gobierno estatal detrás. Según la acusación contra Rocha Moya, los chapitos habrían respaldado su candidatura desde antes de las elecciones de 2021, a cambio de que, una vez en el poder, colocara en puestos clave a funcionarios favorables a la organización. El expediente judicial describe incluso una reunión entre el entonces candidato y los hijos de Joaquín Guzmán, protegida por hombres armados con fusiles automáticos. Rocha Moya niega por completo estas acusaciones. Las calificó públicamente como un ataque político sin fundamento y aseguró que se defenderá en tribunales. Fue precisamente en ese expediente donde apareció el nombre de Mérida Sánchez, señalado de cobrar sobornos mensuales por adelantar información sobre operativos policiales. Y esa acusación no surgió de la nada. Según analistas que siguen el caso, buena parte de la información que permitió construir estos señalamientos proviene de testigos colaboradores muy específicos, los propios hijos de Joaquín Guzmán, Ovidio y Joaquín, que hoy cooperan con la justicia estadounidense a cambio de beneficios en sus propias causas.
Es decir, la organización que supuestamente pagaba a estos funcionarios es también en parte la fuente que ayudó a señalarlos. Eso convierte cada movimiento judicial en esta historia en una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Vale la pena entender por qué este tipo de acuerdo resulta tan atractivo para un fiscal estadounidense. En casos anteriores de narcopolítica mexicana, la Fiscalía de Nueva York ha preferido construir sus expedientes con testimonio directo de gente que estuvo dentro de la operación, más que solo con documentos o interceptaciones. Genaro García Luna fue condenado precisamente así, con declaraciones de exoperadores del cartel que detallaron pagos y reuniones. Si Mérida Sánchez ocupa ese mismo lugar dentro del caso Rocha Moya, su testimonio podría convertirse en una de las piezas centrales del juicio contra el gobernador y contra el resto de los funcionarios señalados. Por eso cada movimiento suyo importa tanto. Si quieres seguir de cerca cómo evoluciona este tipo de casos, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué crees que está pasando realmente con Mérida. Seguimos con la historia. Volvamos a los cargos concretos contra el general. La acusación sostiene que, mientras estuvo al mando de la seguridad pública estatal, Mérida Sánchez habría recibido en efectivo al menos $100,000 mensuales de los chapitos. A cambio, según los fiscales, filtraba información sensible sobre investigaciones y operativos antes de que se ejecutaran. El punto más grave del expediente señala que, solo durante 2023, habría advertido con anticipación sobre al menos 10 cateos planeados contra laboratorios y casas de seguridad vinculadas al grupo criminal, lo que permitió retirar droga, armamento y personas antes de que llegaran las autoridades. Es importante decirlo con precisión, esto sigue siendo una acusación, no una sentencia. Mérida Sánchez se declaró no culpable y su defensa puede presentar su propia versión de los hechos conforme avance el proceso. La ley estadounidense lo presume inocente hasta que exista una condena firme, y eso no ha ocurrido. Lo que sí es un hecho verificable es el expediente judicial en sí y la forma en que describe el papel de Mérida dentro de la estructura de seguridad del Estado. También es un hecho que, apenas 3 meses después de entregarse a las autoridades, ya no aparece bajo custodia del sistema penitenciario federal. Esa combinación, acusación grave y salida rápida, es lo que ha encendido las alarmas en México. Porque si Mérida efectivamente está negociando cooperación, el siguiente paso lógico sería que aportara nombres, fechas y pruebas sobre otros funcionarios del expediente. Y eso apunta directamente hacia el círculo cercano del gobernador Rocha Moya, incluido el propio gabinete de seguridad que Mérida encabezó durante más de un año. Vale la pena aclarar algo. Hasta ahora, ningún documento público confirma que Mérida haya entregado información específica contra algún funcionario en particular. Eso sigue siendo una pregunta abierta, no una afirmación, pero es exactamente la pregunta que ha puesto en alerta a quienes siguen este proceso desde dentro del gobierno mexicano. Hay además un detalle de calendario que refuerza esa lectura. La audiencia de seguimiento que estaba prevista para este mes de agosto fue pospuesta, y quienes han dado seguimiento al expediente señalan que las partes mantienen conversaciones sobre el rumbo que tomará el proceso. Ese tipo de pausas, en casos de este tamaño, suele coincidir con negociaciones activas entre la defensa y la fiscalía, aunque ninguna corte lo ha confirmado públicamente todavía. Tampoco hay que perder de vista el otro lado de la balanza. Un acuerdo de cooperación no borra los cargos, los transforma. Mérida Sánchez seguiría enfrentando responsabilidad penal, pero con una recomendación de condena más baja a cambio de su testimonio. Es la misma lógica que ha usado la Fiscalía estadounidense en otros casos de alto perfil relacionados con el cartel de Sinaloa, incluidos los propios hijos de Joaquín Guzmán, que hoy cooperan con la justicia de Estados Unidos después de haber sido, durante años, objetivo directo de esa misma justicia. La Fiscalía General de la República de México mantiene abiertas sus propias investigaciones sobre los 10 funcionarios señalados por Estados Unidos, incluido Rocha Moya. El gobierno mexicano ha señalado que está a la espera de que las autoridades estadounidenses compartan pruebas suficientes para poder actuar por su cuenta. Hasta este momento, no existe una solicitud formal de extradición confirmada contra el gobernador, aunque analistas legales consideran que el caso podría escalar hacia ese escenario si el proceso avanza. Mientras tanto, la vida política de Sinaloa sigue marcada por esta acusación. Rocha Moya continúa al frente del gobierno estatal, insistiendo en que se trata de un ataque orquestado contra el movimiento político al que pertenece. Otros funcionarios señalados, como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también enfrentan preguntas sobre su papel en la relación entre el gobierno estatal y la organización criminal. A nivel federal, la presidenta de México ha señalado en varias ocasiones
que su gobierno espera recibir pruebas concretas por parte de Estados Unidos antes de actuar contra cualquiera de los 10 señalados, incluido el propio gobernador. Esa postura oficial deja a México en una posición incómoda. No puede ignorar una acusación de este calibre, presentada por un tribunal extranjero, pero tampoco puede avanzar penalmente sin evidencia que sus propias fiscalías puedan sostener ante un juez mexicano. Mientras esa evidencia no llegue o no se haga pública, Rocha Moya seguirá gobernando Sinaloa con esta acusación pendiente sobre su gestión. Y en medio de todo esto, la salida de Mérida Sánchez del sistema penitenciario ha vuelto a poner el foco en una pregunta que atraviesa todo el caso. ¿Cuánto sabía realmente la cúpula de seguridad de Sinaloa sobre las operaciones de los Chapitos y hasta qué punto esa información llegaba o no a las más altas esferas del gobierno estatal? Los próximos movimientos judiciales podrían aclarar bastante. Si Estados Unidos confirma en algún momento un acuerdo de cooperación con Mérida Sánchez, es probable que se conozcan nuevos detalles sobre cómo operaba exactamente esta red de protección política y policial. Si en cambio se trata solo de un traslado administrativo, la incertidumbre seguirá abierta hasta la próxima audiencia. Conviene también poner este caso en perspectiva regional. En los últimos meses, la presión de Washington sobre estructuras de gobierno vinculadas al narcotráfico en México se ha intensificado, con más operativos conjuntos, más señalamientos públicos y una relación bilateral cada vez más tensa alrededor de la seguridad. La acusación contra un gobernador en funciones no es un hecho aislado dentro de esa tendencia, sino probablemente el ejemplo más visible de hasta dónde está dispuesta a llegar la Fiscalía estadounidense cuando cree tener testigos y documentos suficientes. Eso no confirma automáticamente la culpabilidad de nadie, pero sí explica por qué un caso como el de Mérida Sánchez concentra tanta atención mediática y política en ambos países. Lo que no cambia es el peso del expediente detrás de este caso. Habla de un cartel capaz de comprar, según la acusación, no solo policías de a pie, sino a quien dirigía toda la estructura de seguridad de uno de los estados más golpeados por la violencia del narcotráfico en México. Y habla de un sistema judicial estadounidense dispuesto a llegar hasta gobernadores en funciones, algo que no tiene precedente reciente en la relación entre ambos países. La historia de Gerardo Mérida Sánchez, entonces, ya no se puede leer solo como la salida de un general de una cárcel en Nueva York. Se puede leer como una pieza más de un expediente que involucra al gobernador de un estado mexicano, a 9 funcionarios más y a los propios hijos de uno de los narcotraficantes más buscados de la historia reciente, ahora convertidos en testigos de la fiscalía que antes los perseguía. Y todo esto sigue en movimiento. La próxima audiencia, cuando se fije una nueva fecha, podría confirmar si Mérida realmente está cooperando, si fue trasladado a otra instalación o si su situación legal cambia de cualquier otra forma antes de que termine el año. Si este tipo de casos te interesa, es un buen momento para suscribirte al canal, porque vamos a seguir esta historia de cerca en cuanto haya movimientos nuevos. Y me gustaría preguntarte algo concreto antes de cerrar. Si Mérida Sánchez efectivamente está entregando información a cambio de una condena menor, ¿crees que eso debería aplicarse también a un gobernador en funciones, o el cargo que ocupa debería pesar en su contra y no a su favor? Déjamelo en los comentarios, léelos todos y nos vemos en la próxima actualización de este caso.